Bueno, hermanos, les voy a pedir que vayan a sus Biblias, a 2 Tesalonicenses 3, 1 al 5. Segunda Tesalonicenses 3, versículos 1 al 5. En lo que usted llega ahí, me gustaría mencionarle algunas estadísticas que encontré, según la organización Puertas Abiertas, si está por ahí. Bueno, ahorita lo van a ver en pantalla, pero según la organización Puertas Abiertas, ellos se encargan de hacer un reporte anual de la persecución mundial de los cristianos. Y en este último reporte ellos reportaron que más de 380 millones de cristianos en el mundo sufren por su fe. Como vemos ahí, 1 de cada 7 cristianos en el mundo es perseguido por su fe. De esos 7, 1 de cada 5 están en África, 2 de cada 5 cristianos son perseguidos en Asia y 1 de cada 16 cristianos son perseguidos aquí en América Latina. En el reporte anual se reportó que 4.476 cristianos fueron asesinados, 7.679 iglesias fueron atacadas y hubo detenciones de 4.744. Probablemente fueron más, pero estas son las estadísticas que muestra esta organización. Y en el pasaje que vamos a ver hoy, precisamente vamos a ver que la realidad es que en la predicación del Evangelio nos encontramos con oposición perversa, que es lo que va a decir Pablo aquí. 1 Tesalonicenses 3, del 1 al 5, lo voy a leer. Perdón, era 2 Tesalonicenses 3. Dice así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. En la predicación del Evangelio nos encontramos con oposición perversa, y era una realidad que el apóstol Pablo conocía muy bien. Él lo había experimentado en carne propia en repetidas ocasiones. Si usted ha leído las cartas y ha leído el libro de los Hechos, Pablo fue perseguido, fue azotado, incluso lo dejaron como muerto, y Pablo conocía esto en carne propia. Y entonces en este pasaje el apóstol le va a pedir a los hermanos que oren por ellos, confiando en la fidelidad de Dios. Y la enseñanza principal de este pasaje es que porque Dios es fiel, tú debes orar con confianza por quienes predican el Evangelio. Porque Dios es fiel, debes orar con confianza por quienes predican el Evangelio. Ahora, la pregunta que vamos a responder en este pasaje es: ¿por qué puedo confiar mientras oro por quienes predican el Evangelio? Y lo primero que vamos a ver en el versículo 1 y 2 es que podemos confiar mientras oramos por quienes predican el Evangelio, en primer lugar porque Dios es fiel en la propagación del Evangelio. El versículo 1 dice, otra vez: orad por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Entonces, lo que pide Pablo aquí, en primer lugar, es que oren para que el Evangelio se propague con rapidez. Por eso dice que la palabra de Dios corra. Esto hace eco el Salmo 147:15, que dice así: Él envía velozmente su palabra a la tierra y velozmente corre su palabra. La palabra de Dios, como dice Pablo en otras ocasiones, está viva. Y aún así, Pablo, sabiendo que él podía ser encarcelado, él podía sufrir, pero el Evangelio se estaba propagando y Pablo confiaba en eso. Incluso dice en 2 Timoteo 2:9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Pablo dice: como un malhechor me aprisionan a mí, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios sigue corriendo alrededor del mundo. Y con esa confianza Pablo le pide a los hermanos que ellos le pidan al Señor que la palabra del Señor corra, pero también les pide que el Evangelio sea glorificado. Pablo pide que oren para que el Evangelio sea recibido con el honor que debe ser recibido. Y la palabra de Dios es glorificada cuando el Evangelio se predica y Dios llama a las personas a salvación. Hechos 13:48 dice: los gentiles oyendo esto, hablando de la predicación del Evangelio, dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces, cuando la palabra de Dios es predicada de la manera en que debe ser predicada, se lleva la gloria porque recibe honor tanto de aquellos quienes la comparten, pero también de aquellos quienes la reciben. Dios creó y sostiene el universo con el poder de su palabra, y por lo tanto su palabra tiene el poder para expandirse rápidamente y ser glorificada. Pablo sabía
que esa expansión rápida del Evangelio y esa glorificación del Evangelio no dependía de él. Él podía estar preso, pero el Evangelio iba a seguir siendo predicado por otros hermanos. Pablo sabía que él no era esencial para predicar el Evangelio. Tristemente, en la actualidad, muchos ministerios y muchos predicadores han dejado a un lado la predicación de la palabra de Dios. Han socavado ese lugar que tiene, tal vez con entretenimiento o estrategias de convencimiento, pero nosotros debemos dejar que la palabra de Dios sea la que haga su obra. Cuando es así, es Dios quien recibe la gloria. ¿Y qué nos lleva a eso, hermanos? A pedirle al Señor que Él levante más personas, Él llame a más personas para que salgan a aquellos lugares a donde tú y yo no podemos ir. Seguramente, bueno, nosotros vamos a tener la oportunidad de ir a Panamá, pero probablemente ya no vamos a tener otro viaje así, o probablemente sí, pero hay hermanos que dedican sus vidas para salir a otros países donde tú y yo no podemos. Claro que también nuestro deber es predicar el Evangelio desde donde estamos, hacer discípulos. Pida al Señor que envíe más hermanos a predicar el Evangelio a otras ciudades y países, pero también Pablo pide que oren por la protección de aquellos quienes predican el Evangelio. Dice versículo 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. El peligro al que Pablo y los que predican el Evangelio se enfrentaban era el encarcelamiento y la persecución. Como hemos hablado al principio, ellos sufrían esto constantemente. ¿Por qué? Porque hombres perversos que eran utilizados por el maligno, dice Pablo, querían detener la propagación del Evangelio. Ahora, no lo estaban logrando. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel y la propagación del Evangelio, otra vez, no depende de quienes lo predican, sino de que la palabra de Dios es poderosa. Entonces Pablo, aún así, humanamente dice, hermanos, pero oren por nosotros, porque hay hombres perversos que no comparten nuestra fe y que ellos quieren impedir que el Evangelio sea predicado, que sea glorificado. Oren por nosotros, porque ellos están intentando, usados por Satanás, que nosotros no prediquemos. Sin embargo, él confía en que Dios es fiel para protegerlos del maligno, tanto a ellos como a los hermanos. Y como hemos visto en las estadísticas que mostré en un inicio, tristemente la persecución alrededor del mundo de cristianos es alarmante, esas cifras. Yo no sé, pero yo ayer que las estaba leyendo mientras meditaba en esto, me daba mucha tristeza. O sea, yo pensaba a veces, no medimos lo que significa la persecución de los hermanos, pero son nuestra familia en la fe. Imagina que te dicen que tu padre, tus hermanos están siendo torturados en otras partes. Bueno, estos hermanos, aunque estén en Corea del Norte, aunque estén en Nigeria o otros países, ellos son nuestra familia en la fe y deberíamos dolernos con ellos. Me duele pensar a mí eso, hermanos, que mientras nosotros estamos reunidos hoy con libertad, escuchando la palabra de Dios, adorando con libertad, hermanos en países como Corea del Norte, en países de Medio Oriente, países de África y también aquí en Latinoamérica, como Cuba, como Nicaragua, no yéndonos tan lejos, aquí en México. Hay muchos pueblos donde los hermanos son sacados de sus lugares, les piden que se vayan de ahí. Ellos no cuentan con el privilegio que nosotros tenemos y eso debería de dolernos, porque tal vez nosotros, al gozar de la libertad que tenemos, de que podemos reunirnos cada semana, no solamente aquí los domingos, sino también tenemos reuniones de grupos pequeños, tenemos estudios de hombres, tienen estudios de mujeres, nos reunimos los jóvenes, nos reunimos a revisión de culto. Todos esos privilegios que tenemos muchas veces nos hacen olvidar que nuestros hermanos alrededor del mundo están sufriendo. Hermano, que eso nos lleve a dolernos con ellos y que Dios nos perdone por ser tan indiferentes a su dolor. Hay que pedirle a Dios que los libre a ellos y nos libre también a nosotros de hombres perversos que utiliza el maligno para intentar detener la predicación del Evangelio. Pero ahora, mientras oras por los que predican el Evangelio, puedes confiar no solamente porque Dios es fiel en la propagación del Evangelio, sino también tú puedes confiar porque, en segundo lugar, Dios es fiel en preservar a los suyos. Versículo 3 al 5 dice así: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. En el versículo anterior, Pablo termina con la frase, porque no es de todos la fe. Entonces aquí comienza haciendo un contraste entre la infidelidad de aquellos hombres perversos y la fidelidad de Dios, que los iba a preservar. Dios promete fortalecer a sus hijos, aún frente a la hostilidad de Satanás. Otra vez, a pesar de que
puede parecer muy complicado. Imagina, recientemente escuchaba en Nigeria, una iglesia estaba reunida y de repente entraron hombres con pistolas y comenzaron a disparar a todos. Hicieron una masacre y mataron a todos. Probablemente eso no lo vamos a pasar nunca, o probablemente sí, pero aún así, a pesar de lo difícil que se pueda poner, de los gobiernos tan complicados como el de Corea del Norte, por ejemplo, donde ahí parece que la palabra de Dios no tiene lugar, no hay reuniones, todas son clandestinas, aún a pesar de esa oposición, Pablo les dice, pero fiel es Dios en guardarlos a ustedes del maligno y en guardarnos a nosotros del maligno. Y también Pablo confía en que Dios guarda la fe de los suyos. Lo vemos en los versículos 4 y 5. Otra vez vamos a leer ahí. Dice, tenemos confianza respecto a vosotros que el Señor, dice que el Señor, en todo lo que los hemos mandado a hacer, ustedes lo van a hacer porque el Señor va a producir esa obediencia en ustedes. El 5 dice, y Él va a encaminar vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pablo confía en que Dios va a guiar a los hermanos en obediencia a todo lo que Él les ha mandado. Ahora, aquí están estas dos partes. Algunos se van a otras partes del mundo y la iglesia se queda. Entonces Pablo no solamente está pensando en nosotros los misioneros que vamos a ir a los lugares complicados, no, también sabe que hay hermanos que se quedan ahí y él también pide por ellos que Dios los guarde del maligno, que Dios los guíe a obediencia y fe. El Señor es quien envió a Pablo a predicar el Evangelio y por tanto Pablo confía que los resultados de su predicación vendrán directamente del Señor. Por eso Pablo confía en que el corazón de los hermanos va a ser encaminado por Dios para que ellos obedezcan. Y dice aquí, aprendan a amar como Dios amó y aprendan a perseverar como Cristo perseveró. No debemos confiar en nosotros mismos ni para protegernos porque no podemos hacerle frente a todas aquellas amenazas que enfrentamos en la predicación del Evangelio, pero tampoco podemos confiar en nosotros mismos para lograr el resultado que queremos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel tanto en preservarnos en la fe, pero también es fiel en guardarnos del maligno. Por lo tanto, oremos confiando en la fidelidad de Dios, tanto para que el Evangelio se propague alrededor del mundo, pero también para que Él guarde a aquellos que se quedan, ¿no? Entonces, hermanos, en conclusión, en la predicación del Evangelio nos encontramos con oposición perversa. Sin embargo, recuerda que Dios es fiel y por lo tanto tú puedes orar por confianza por aquellos que predican el Evangelio. Porque Dios es fiel, ora con confianza por quienes predican el Evangelio. Y me gustaría que termináramos con algo muy aplicativo, que es, bueno, anotar algunas peticiones de oración, si las pueden poner ahí. Bueno, me gustaría que oráramos que la palabra de Dios corra y sea glorificada por la expansión del Evangelio en todo el mundo, que es lo que Pablo está pidiendo a los hermanos aquí, por protección de quienes predican el Evangelio, por los hermanos en persecución alrededor del mundo, por los misioneros que la iglesia apoya, por los misioneros de la iglesia, en especial Dani y Abby, que están a punto de salir, también por el equipo misionero que vamos a Panamá y por la plantación en Apodaca. Entonces, me gustaría saber si hay dos voluntarios que oren, uno por la mitad y otro por la otra mitad. Pues sí, ¿verdad? Dos voluntarios, ¿no? Dedocracia. ¿Tú, Coca? Bueno, Coca quiere orar por uno. ¿Alguien más? Es algo breve. Otro, Jordan. Entonces vamos a orar junto con ellos y meditemos ahí en nuestros lugares. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, porque has cuidado, Señor, de nosotros hasta el día de hoy. Gracias, Padre, por la vida, Señor, de los pastores, Señor, pero también te damos gracias, Padre, por la vida del equipo misionero que va a estar viajando a Panamá. Gracias porque has permitido, Señor, que se puedan ir creciendo, Padre, espiritualmente, Señor, y también ahorita en práctica, tanto a ellos, Señor, como a las generaciones que van a estar yendo y que han estado yendo, Señor, en los años pasados. Te damos gracias, Padre, por esta enseñanza, Señor. Te damos gracias también por la libertad que tenemos, Señor, como iglesia en reunirnos. Y en esta tarde, Padre, te queremos pedir por unas peticiones. Como iglesia, Padre, te queremos pedir por que la palabra, Señor, tu palabra pueda correr, Señor, y sea glorificada. No solamente aquí en México, Padre, no solamente en Monterrey, sino también por el mundo, en la ventana 1040, Padre, en Israel, en Corea, Señor, en países de Latinoamérica, Señor, en Estados Unidos también. Te queremos pedir también, Padre, por la protección de quienes predican el Evangelio, ciertamente por el grupo que va a salir a Panamá,
pero también por muchos más pastores y por muchos misioneros que están en el campo misionero, que muchos han sido secuestrados, que muchos han sido torturados, Padre, que a veces lo vemos, Señor, como historias en la Biblia o como algunas historias que nos han presentado desde chicos, desde niños, pero que es una realidad para muchos el día de hoy. Te pedimos, Padre, también por los hermanos que están en persecución. Te pedimos por ellos, porque tal vez para nosotros es algo muy rutinario venir a la iglesia los domingos, pero para ellos puede ser incluso causa de muerte, Padre. Te pedimos también por todo esto, Padre, también por los misioneros que están apoyando a la iglesia, que les pueda, Señor, cuidar, tanto espiritualmente, Señor, como económicamente, Padre, en salud también, Padre. Te pedimos por todo esto, Señor, que tu obra siga siendo extendida, y te pedimos por todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios Padre, agradecemos que podemos ser parte de tu plan, que podemos ser parte de esta historia donde tú llevas tu gloria hasta los confines de la tierra, Señor, y en esa confianza de saber que hay victoria al final, donde gente de toda lengua, tribu y nación va a adorarte a ti y al Cordero por la salvación que nos han dado. En esa confianza de victoria, Señor, queremos agradecerte en esta inclusión en tus planes, agradecidos por Dani y Avi, Señor, agradecidos que en tu soberanía los has puesto, hermanos tan amorosos y tan dulces en medio de nuestra congregación, para ahora ser enviados a proclamar el Evangelio a lugares donde es de difícil acceso. Señor, oramos por ellos mientras están con nosotros, para que podamos animarlos, alentarlos, para que podamos en los últimos meses instruirlos en los últimos detalles, Señor, que ellos necesitan, para que podamos ser de apoyo, para que podamos ser una familia de hermanos que se comprometen a orar por su trabajo al otro lado del mundo, Señor, y anhelamos que prepare sus corazones, que prepare sus mentes mientras están procesando esta salida, mientras están planeando, mientras están contactando a personas al lugar a donde ellos van. Señor, dale sabiduría para discernir exactamente con qué equipos se van a envolver, Señor, cuál sería su rol, también asuntos migratorios. Señor, dale sabiduría, pon personas que tienen conocimiento de esos temas para que los puedan guiar. Oramos por Daniel, Avi también, Señor, por sus pequeños, anhelando que en este tiempo ellos se puedan sentir amados y puedan con energía, ánimo y gozo ser enviados al otro lado para hacerte fieles allá. Oramos por el equipo misionero, oramos por aquellos miembros que van de nuestra iglesia, Señor, 2 miembros de nuestra iglesia. Anhelamos que esto no sea solo un proyecto de Yucla, un proyecto de los que van a graduar, porque sea una manera de incluirnos dentro de este plan para ser parte, Señor, de ese trabajo. Anímanos, Señor, a ser generosos para con ellos, anhelando ver la predicación del Evangelio aún predicado en estos lugares en Panamá. Oramos por nuestros miembros que van a ir, y oramos también, Señor, por el privilegio que nos das de participar en tu reino también a través de la plantación en Apodaca. Agradecemos, Señor, que nos has dado un cuerpo tan saludable, del cual podemos ir y del cual podemos empezar saludables. Señor, agradecemos por la gracia y agradecemos que Señor, en tu bondad haces este plan que sea triste por un lado y a la vez feliz por el otro. Triste de dejar hermanos, familia, padres, madres espirituales, hermanos espirituales, pero a la vez un proceso gozoso donde podemos ahora vamos al otro lado de la ciudad para tener nuevos padres, para tener nuevas madres y nuevos hermanos espirituales en Cristo. Señor, anhelamos que esta sea una multiplicación donde tu evangelio es predicado, donde salvación es traída, donde restauración es traída a matrimonios, donde sanidad es traído para familias. Señor, anhelamos que este proceso sea un proceso de bendición tanto para nosotros como para esta ciudad que tanto lo necesita. Señor, dejamos todas estas peticiones delante de ti, agradecidos por quien tú eres y lo que tú haces en medio de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno.